es importante que la ciudadanía conozca en qué nos encontramos trabajando. La Secretaría de Inversiones Público-Privadas fue creada hace aproximadamente 3 años por decreto ejecutivo, en un principio como una entidad que se iba a encargar únicamente de promover proyectos de inversión público-privada que ejecutan otras entidades. Es decir, la Secretaría no trabajaba en sus propios proyectos, no hacía los estudios para sus propios proyectos y además no organizaba los concursos públicos. A partir de la Ley de Eficiencia Económica, presentada como proyecto económico urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional, el- la, la Secretaría, en primer lugar, fue elevada a rango de ley, es decir, ahora se encuentra reconocida por dicha ley que mencioné en su libro segundo sobre las asociaciones público-privadas, y además se le encargan dos funciones importantes. En primer lugar, la Secretaría se encarga ahora de contratar los estudios de estructuración integral para los proyectos de tal manera que se puedan armar los proyectos y promocionarlos nacional e internacionalmente. Estos estudios, y se denominan así, estudios de estructuración, no son únicamente de ingeniería, son estudios que incluyen ingeniería, que incluyen los aspectos financieros, incluyendo el modelo financiero del proyecto, los aspectos legales, sociales y ambientales. Así que esa es la primera función que se le ha encargado, la de contratar los estudios necesarios. Y la segunda es la de organizar los concursos públicos. Es decir, la Secretaría va a recibir las ofertas de los interesados en los proyectos, evaluarlas y adjudicar los proyectos para que se ejecuten las obras y se las mantenga en un plazo, en largo plazo, es decir, de 20 a 30 años. Ese es el resumen de nuestras principales funciones. Muy bien. Y en esa consideración y en esa naturaleza de la Secretaría, ustedes han participado en la contratación para los estudios de la vía de 4 carriles acá de Loja Catamayo. Ahí, bueno, ¿qué garantías hay de que esto va a ser una realidad? Hay inversión, hay, como su nombre lo indica, público-privada de su secretaría. Entiendo que hay la participación de la empresa privada en esta inminente construcción. Hay varios elementos que nos permiten concluir que vamos por buen camino y que vamos a trabajar y vamos a lograr la construcción de la obra. En primer lugar, el proyecto ha sido priorizado por disposición del presidente entre los principales proyectos viales a ser ejecutados en esta modalidad. Recordemos que la vía fue declarada priorizada, de prioridad nacional y resuelta así por el Comité APP en abril del 2024. Entonces, ese es un primer paso. Ya tenemos una declaratoria de prioridad. En segundo lugar, el proyecto y el contrato que hemos firmado para los estudios lo hemos hecho con una entidad del gobierno canadiense, la Canadian Commercial Corporation, que no se dedica únicamente a hacer estudios. La Canadian Commercial Corporation es una promotora de inversiones, de tal manera que el, el objetivo del estudio de estructuración no es únicamente hacer los estudios que le mencioné, sino que en una etapa de estos estudios, la misma Canadian Commercial Corporation, la CCC, nos va a acompañar con todo su expertise y con todas sus redes de comerciales y de contactos a nivel internacional a buscar a los mejores inversionistas para esta vía. De tal forma que encontramos que, en primer lugar, ya hay una prioridad nacional declarada. En segundo lugar, ya tenemos los estudios contratados, estudios integrales, incluyendo la socialización, los estudios y las encuestas de disposición al pago a los usuarios y la promoción comercial del proyecto. Así que tenemos una estrategia integral y además la población lojana tiene el compromiso del gobierno nacional, liderado por el presidente Noboa, de continuar impulsando este proyecto hasta que sea una realidad. Y no solo eso, no solamente que sea una realidad la obra,
sino que estamos contratando su operación y su mantenimiento para los próximos 30 años. De tal manera, Freddy, que no tengamos que en unos años usted volver a llamar a las autoridades de turno para que le expliquen por qué no se ha dado mantenimiento. Así que nuestro objetivo es que tengamos no solamente la obra, sino que ésta sea sostenible en el largo plazo. Ya. Para eso usted dice que hay garantías, y la mejor garantía debe ser la trayectoria, la seriedad de la compañía canadiense. Ese es uno de los elementos, pero recordemos que la Canadian Commercial Corporation igual ha firmado un contrato con el gobierno ecuatoriano, en esta ocasión a través de la Secretaría, y se encuentra obligado a cumplir los términos de referencia. Por tanto, no es solamente un tema de credibilidad de la entidad, sino de un compromiso legal, además con las respectivas garantías que ha rendido la entidad para que el contrato se cumpla. Es así que no es solamente un compromiso moral, no es un compromiso no es un pacto de caballeros, no, esta es una verdadera obligación legal de impulsar el proyecto en conjunto con la Secretaría hasta hasta que lograr que sea una realidad, hasta que lograr que se adjudique y se firme y se inicie la obra. Ya, hay garantía, hay compromiso y hay interés también. Tiene bajo la manga, entiendo, el hecho de beneficiar a las compañías mineras. ¿Es correcto eso o no? A ver, tengamos en claro una realidad. El eje vial Loja-Catamayo, en primer lugar, sirve a las dos poblaciones, tanto a los lojanos que, por ejemplo, van los fines de semana a Catamayo, que hemos visto en los estudios de tráfico que el tráfico crece en los fines de semana. En segundo lugar, a los usuarios que van al aeropuerto, que también implica otro volumen estacional, es decir, por momentos por épocas de la semana. Y adicionalmente también sirve al La transporte de transportación. carga que va hacia Puerto Bolívar con la carga minera. Por lo que no podríamos decir que es únicamente un proyecto con una visión minera, por el contrario, la mayoría del tráfico no es de transporte pesado. Claro, pero bueno, muchas carreteras en principio acá en Loja sí tuvieron ese componente, ¿no? O sea, ese interés fundamental. Nosotros decíamos, es por amor a Loja, es el cariño a Loja. Miren ustedes tanto tiempo abandonados. Primera vez que se hacen carreteras. A nadie le importaba si era con sobreprecios, a nadie le interesaba. Y es verdad, el ciudadano común y corriente lo que quiere es una carretera de primer orden para movilizarse a donde sea. Pero luego pues se entendía pues de que todos los ramales de estas carreteras, estos ejes, exactamente nacían y tenían como finalidad beneficiar a la transportación minera en el Ecuador. Que entiendo que acá en nuestras dos provincias, porque la una es concomitante a la otra, eh, tienen una riqueza inconmensurable en materia minera. Entiendo que solo estamos comenzando, porque luego será mucho más, llamémosle agresiva la transportación. El beneficio pues también será inconmensurable, ¿no? Pero bueno, pues así se hacen las obras civiles y lo importante es que el pueblo termine finalmente beneficiándose. Yo no sé el impacto ambiental aquí, por ejemplo, si usted conoce el estudio ambiental, de impacto ambiental de esta carretera, ahí hay un macizo que para nosotros pues es como un ícono, ¿no? El Villonaco, pero no sé si se hizo también ese estudio ambiental, si usted conoce alguna parte de la afectación. Justamente, Freddy, como le mencioné, siendo la prioridad el ciudadano lojano, el estudio que hemos contratado no es un estudio únicamente de ingeniería, como lo referí. Involucra un estudio un estudio ambiental, de condiciones ambientales, y le quiero explicar las etapas del estudio para que tenga claridad usted y su audiencia
de qué vamos a hacer con con toda esta estructura, con toda esta estructuración. La primera parte de los estudios, la denominada prefactibilidad, tiene como objetivo determinar o estudiar las alternativas para hacer el proyecto. Es decir, sabemos que el objetivo es mejorar las condiciones viales y ampliar las capacidades de la vía Loja-Catamayo, pero vamos en la primera etapa a determinar cuáles son nuestras alternativas. Y para definir cuál es la mejor, no es únicamente un criterio sobre, por ejemplo, el confort o la seguridad vial, no, se toman en cuenta varios criterios, entre esos el impacto que tenga sobre el aspecto financiero, porque puede ser una obra muy interesante, de muy buen nivel Muy de útil. confort y seguridad, pero excesivamente cara. Entonces, hay que poner eso sobre la mesa. El otro es el aspecto ambiental, que indudablemente debe ser analizado dentro de las alternativas. Y el mejor proyecto será aquel que reúna un justo equilibrio entre las condiciones de seguridad vial, financieras, de impacto ambiental y todo el resto de criterios que se deberá tomar en consideración para esa decisión. Además, la ciudadanía puede tener la tranquilidad que no vamos a escoger la alternativa a espaldas de la ciudadanía. Vamos a trabajar en un proceso de socialización y además los estudios, una vez que vayan concluyendo en sus distintas etapas, se van a publicar para que los conozca, no solamente lo conozcan, no solamente los inversionistas, sino la ciudadanía, los medios de comunicación, las autoridades y todos aquellos que tengan un genuino interés por el éxito de este proyecto. Ahora, el interés del gobierno, que va de la mano con el interés del pueblo, particularmente de nuestra provincia, es decir, el deseo es que la carretera sea de 4 carriles. Podemos pasar una llamada telefónica y luego concluimos el razonamiento de la siguiente pregunta, abogado. Si es tan gentil usted, permítame, para que compartamos con la ciudadanía también, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, Ya, Freddy. muy bien. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Freddy. Solamente por dejar una observación. Les recuerdo que anteriormente en el depósito de Petrocomercial en Catamayo, el combustible venía desde Pascuales. Al momento el combustible viene de Chauyabamba, de Cuenca, llega a Loja y transita Loja a Catamayo, que también congestiona esta vía, por la cual están circulando más de 200,000 galones de combustible diario. Tienen que haber las rampas de frenado de estos autotanques grandes y también la seguridad en caso de un flagelo de estos autotanques. Esa inquietud nada más. Por sugerencia, gracias. Muy bien. No, nos está diciendo el amigo oyente que se ha adicionado un transporte ahora por la ruta Loja-Catamayo. Antes venía de Puerto Bolívar hasta Catamayo, es decir, no tenía necesidad de llegar a Loja. Estamos hablando que antes era por el lado occidental, ahora viene por el norte. Eso lo está diciendo. Uno de los estudios que están contratados dentro del paquete de la estructuración que le mencionaba es el estudio de tráfico, donde se va a determinar cuáles son los vehículos y el tipo de vehículo que está circulando, para justamente prever las necesidades de dicha carga o de dicho transporte en el proyecto. Conocemos que el tráfico de la vía ha ido creciendo exponencialmente y que debemos tomar todas las consideraciones. Así que pueden tener la tranquilidad de que ese particular, si hay vehículos de carga de combustible, si hay vehículos de carga minera, si hay vehículos de carga de víveres, todo eso lo vamos a determinar en el estudio de tráfico con cifras. ¿Qué porcentaje de los vehículos responden a cada tipo y a cada modalidad? Y eso nos va a permitir determinar, hacer los análisis de ingeniería y los análisis financieros. Así que eso está contemplado en el estudio. Muy bien. Retomemos la pregunta que quedó inconclusa. Decía que hay interés del gobierno, hay interés del pueblo, hay la necesidad además del gobierno, del pueblo, hay ese compromiso para hacer esta carretera, estos estudios. La pregunta es, el estudio, no podemos garantizar, ¿verdad?, que contratamos 4 carriles y el estudio
tiene que arrojar los 4 carriles. Es decir, hay una amenaza, hay una posibilidad que el estudio diga, muchachos, lo siento, pero solo podemos hacer un carril más. Es decir, la vía va a ser de 3 carriles porque no lo permite el estudio geofísico y entonces la situación puede variar. ¿Es correcto eso o no? El estudio parte de un perfil de proyecto, que fue el que fuera aprobado por el comité APP. En dicho perfil, las alternativas a analizar todas contemplan 4 carriles. Ya. Y además, eso no ha sido una decisión fortuita o ha sido un ánimo de satisfacer las expectativas de la población únicamente. El tráfico que está reflejado en los números de el Ministerio de Transporte, en las cifras que ha levantado además estudios de la banca multilateral, nos arrojan que el tráfico ya amerita una ampliación de la vía. Por eso es que hemos planteado que el objetivo del estudio sea justamente determinar los mecanismos viables para lograr los 4 carriles. Pero no porque así lo hayamos decidido, es porque así la técnica lo manda. Nosotros no obedecemos a caprichos, nosotros no obedecemos únicamente a aspectos técnicos, sino que buscamos una visión integral, que busque satisfacer la necesidad cumpliendo la técnica, cumpliendo con las realidades financieras y fiscales del país. De ahí el desafío de este proyecto, Freddy, que necesitamos buscar un equilibrio. Pero indudablemente que cuando usted hace todo este esfuerzo por lograr una asociación público-privada, con todo lo que demanda en estudios, con todo lo que demanda en compromiso gubernamental, y considerando que el proyecto es a 30 años, no podemos pensar en un proyecto solo con la realidad de hoy. Tenemos que mirar hacia el futuro. E indudablemente, el futuro de esa vía son los 4 carriles, y ese es el compromiso del gobierno nacional. Sí, me va a tocar, abogado, no, no es un capricho, no, no es una necesidad de mi parte, solo que me va a tocar repetir la pregunta porque por eso le decía que el estudio geofísico no tiene nada que ver con el compromiso político, con la necesidad social de que tenemos que ir rápido por ahí, necesitamos 4 carriles. Le decía que, no sé si usted conoce el Billonaco, Sí, ¿ha transitado por esta vía? por supuesto. Ya, entonces eso le decía, por ejemplo, al remover tierra, ¿qué pasa si el estudio dice que este macizo del Billonaco amenaza con derrumbarse, que va a ser una... Bueno, la ingeniería civil todo lo puede, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero siempre hay amenazas de la naturaleza, las que a veces el hombre no ha podido superarlas. A eso me refería, o sea que porque se garantiza ya 4 carriles, porque además usted dice, nos estaba contando que hay un estudio de prefactibilidad, me dio la impresión, y que por eso es que el estudio final va a determinar efectivamente que sí se puede hacer los 4 carriles. Yo preocupado más bien en el estudio ambiental, geofísico, que diga no, saben que muchachos, no se puede los 4, y a eso me refería, ¿no? Al estudio geofísico. Voy a tener que también repetirle una parte de la respuesta, Freddy, porque creo que no se captó en su totalidad. La idea es que se busque un equilibrio. La demanda ya nos dice que se requieren los 4 carriles, por lo que el desafío de la ingeniería va a ser buscar la mejor alternativa al mejor costo posible. Sin embargo, el estudio debe contemplar todos los contingentes o riesgos que puedan ocurrir en el trazado. Recordemos, son aproximadamente 37 kilómetros de esa vía. Por tanto, cada kilómetro deberá ser analizado considerando los riesgos físicos y las alternativas. Por eso es que le hablo de alternativas, porque si, por ejemplo, eh, hacer un corte de talud representa un riesgo para el proyecto o un riesgo para el mantenimiento y su costo, pues hay que buscar otra alternativa. Si se está contemplando entre las alternativas, analizar túneles, justamente para poder contemplar los 4 carriles
sin afectar el aspecto geofísico. Es decir, el objetivo es analizar las alternativas y buscarlo, pero no es que un aspecto físico o un riesgo físico ya nos va a obligar a que no haya cuatro carriles en los 37 kilómetros. Creo que eso es importante que la ciudadanía Ya. lo conozca. El estudio tiene que ser detallado, va a levantar una matriz de riesgos que incluyen los riesgos físicos y ahí lo determinaremos. Así que yo le invito, Freddy, a que esperemos el resultado de la ingeniería y ahí tendremos todas las respuestas. Claro, no, pero fíjese, rica respuesta suya cuando nos dice que incluso, y como tiene que ser, porque así lo determina la ingeniería civil, que puede incluso darse la posibilidad de la construcción de túneles, situación que podría amainar el efecto y el impacto ambiental, ¿no? Es posible, es posible. Ahora un asunto más, abogado. A ver, En el estudio, usted habla de 37 kilómetros. Tal vez tiene a la mente exactamente el punto de partida de Loja o de Catamayo. Le pregunto eso de una vez porque, por ejemplo, nosotros aspiraríamos y cualquier alcalde inteligente, diligente, diría, verán que eso tiene que arrancar desde el redondel para nosotros de la terminal terrestre o avanzar más allá. A eso me refiero. Tal vez tiene ese detalle o no. Tal vez. a la mano no tengo el Ajá. detalle de dónde comienzan cada una y el detalle de las abscisas, pero lo podemos discutir más ampliamente, Freddy, porque yo creo que esta discusión debe continuar indudablemente. Sí, no, es que es muy lindo. Le comento eso porque el ex alcalde de Loja, alcalde fallecido, el ingeniero Jorge Bailón, que va a ser un ingeniero civil de mucho prestigio a nivel nacional en el mundo de la ingeniería civil, él propuso eso en algún momento. Él decía que hay que aprovechar esta construcción y que deben hacer de una parte muy urbana, porque a veces también los vehículos tienen que irremediablemente a veces pasar, atravesar la ciudad y para ir a Zamora, y él quería aprovechar eso. Eso es un tema tal como se lo mencioné, que tal vez, o sea, no tiene la obligación este rato de conocerlo a la brevedad posible, pero para nosotros muy interesante, muy interesante. Ahora usted va a decir, bueno, nosotros conocemos más la ciudad, ¿no? Entonces decimos, si no la atraviesa, por lo menos que las vías laterales estén en perfectas condiciones, porque le comento que una de ellas, pues, siendo nueva, está colapsada aquí en la ciudad, no una que atraviesa, que empataría con Zumba y atraviesa para irse también al norte y hacia el occidente, está en las peores condiciones. Es que ese ha sido el retraso del país, ingeniero. Mire usted esta vía, por ejemplo, que le costó millones de dólares al país, que pusieron lámparas como fotovoltaicas. Ni una sola, partida por la mitad vale. Ni una sola. Entonces la empresa eléctrica ya anunció que en los próximos días iniciará ya los trabajos para reemplazar esas lámparas con las convencionales, seguramente que supera el millón de dólares. Entonces solo así se ha desperdiciado el dinero, abogado, porque nunca hubo los estudios serios. Siempre tuvieron más bien tuvieron un sesgo político antes que técnico. Ese es el problema. Una primera acotación, o más bien una información que quisiera proporcionarles, es que durante el mes de marzo vamos a hacer un recorrido con una delegación canadiense en la vía y vamos a invitar a la ciudadanía y a medios de comunicación a que nos acompañen. Así que la Abscisa Cero, donde inicia el proyecto, pues lo recorreremos de manera pública, en una visita técnica y haremos el recorrido completo de la vía, así que le estaremos proporcionando las fechas. Por otro lado, tenga presente que en el país ha habido una ausencia total de una cultura de mantenimiento de infraestructura. Siempre se piensan los proyectos en función de los costos de la obra,
solamente, hagamos la obra, porque evidentemente eso es lo que da rédito político. Pero Eventualmente, claro. nuestro compromiso es que estos proyectos deben contemplar los presupuestos de mantenimiento y por eso son proyectos de largo plazo, porque fíjese usted la bondad del modelo. En una obra pública tradicional, si usted no la controla, el constructor tiene muchos incentivos para ahorrarse costos y hacer la obra con una calidad o con la mínima necesaria o deficiente. En este caso, en el modelo de asociaciones público-privadas, si no se hace la vía o el proyecto con una calidad adecuada, el que va a sufrir las consecuencias es el propio inversionista, porque él tendrá que durante 30 años hacerse cargo de las consecuencias de hacer de una obra mal hecha, hecha por él mismo además, Ah, ya. que tendrá que invertir mucho más en su mantenimiento. Así que el modelo tiene incentivos para que se invierta en una obra de altísima calidad para que los costos de mantenimiento bajen. Y así se prevé en los proyectos de largo plazo. Pues está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Y ese componente, o sea, el anterior que hablábamos, el componente es eminentemente político, ¿no? Hay una carga política ahí enorme, entregar rápido la obra, andar con los alcaldes en bicicleta ahí paseando, y eso es un espejismo, eso es una farsa, ¿no? Porque al cabo de poco tiempo esa obra no sirve. Entonces el alcalde de la ciudad, del momento, y las autoridades nacionales se llevan el aplauso. Y nosotros que somos expertos en aplaudir por cualquier cosa, pues les aplaudimos. Pero al cabo de poco tiempo esas obras no sirven. En cambio, lo que usted nos está diciendo, sí, es verdad, es algo que incluye, hay de hecho una voluntad y una responsabilidad enorme de hacer bien las cosas. Eso es otro asunto. Una última pregunta, quizá, abogado, a menos que usted tenga algo adicional que adicionar. ¿Habrá algún acto solemne para esta firma de contratos acá en la ciudad, en la provincia de Loja? Justamente como le comentaba, en el mes de marzo tenemos previsto una visita técnica y previo a la visita técnica, el contrato ya está firmado, pero vamos a hacer un acto solemne y además vamos a firmar ya el acta de inicio de los estudios, porque como usted conoce, pues apenas se firma el contrato hay que tramitar los anticipos, hay que designar los equipos técnicos, hay que aprobar los cronogramas de trabajo, entonces esperamos antes de la visita técnica tener listo todo ese trabajo previo y poder firmar acta de inicio de trabajos en la ciudad de Loja en un evento solemne y posteriormente hacer el recorrido del tramo vial sobre el cual se va a trabajar. De tal forma que invito a la ciudadanía a que nos acompañe en este trabajo. No es un trabajo de, no, Freddy, tenga nuestro compromiso de que esto no es que se firman los estudios y luego nos volvemos a ver al final. La ciudadanía nos tiene que acompañar en el proceso porque hay numerosas decisiones que tomar. Hay que escoger la alternativa, hay que escoger los montos de inversión que se van a aprobar, hay que aprobar una tarifa de peaje. Es decir, esto no es un trabajo sencillo y no es un trabajo que requiera únicamente voluntad de la parte pública o del gobierno. Se requiere el compromiso ciudadano para generar el consenso suficiente que permita sacar adelante este proyecto. A menos que usted no tenga nada que adicionar, nos vamos a despedir y agradecerle por esta extraordinaria información respecto a una obra tan anhelada para nosotros. Solamente despedirme, desearles un buen día a a toda su audiencia y por supuesto ratificar que tienen el compromiso del gobierno del presidente Noboa y de su equipo de trabajo de impulsar este proyecto hasta su conclusión. Muy bien, muchas gracias.